Ya estamos en vivo. Buenas tardes, amigos. Un honor estar con ustedes. Aurora, saludos. Yolis Gordínez, saludos. Picosita, saludos. Saludos, amados. Aquí estamos como todos los jueves que nos hemos comprometido para estar con ustedes para hablar de espiritismo. Yo soy Fran Montañez, soy espiritista verdadero. Me considero espiritista verdadero de acuerdo a la definición del libro de Obras Póstumas por Allan Kardec. Ese libro nos dice y nos describe que un espiritista verdadero es aquel que practica las enseñanzas del espiritismo. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Obras Póstumas de Allan Kardec. Allan Kardec, ese libro fue publicado en 1990 por Pierre Gaëtan Leimaret. La mitad del libro contiene extractos de documentos que Kardec dejó encima del escritorio antes de morir y se define de la siguiente manera. Un espiritista verdadero solo reconoce, o sea, el espiritismo verdadero solo reconoce por adeptos suyos a los que practican su enseñanza. Es decir, a los que trabajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer sus malas inclinaciones, en ser menos egoístas y orgullosos, más afables, más humildes, pacientes, benévolos, caritativos para con el prójimo y moderados en todas las cosas, pues este es de seguro el signo característico de un espiritista verdadero. Cuando llegamos al espiritismo, porque ya somos fruta madura, ese comportamiento nosotros ya lo tenemos en la moral de Jesús. Por eso nosotros predicamos a Jesús, pero eso no indica que seamos una religión, porque el hecho de que nosotros prediquemos a Jesús no significa que seamos una religión. Jesús no tenía ninguna religión. Jesús no creó ninguna religión. Ni Dios tampoco ha creado ninguna de las 50.000 o más religiones que se han establecido en el mundo hace 2000 años, incluyendo todos los países del mundo. Pero Jesús ni era cristiano cuando encarnó, ni fundó ninguna religión. Un mensaje bonito, precioso, de parte de Dios, como un Mesías
divino, no un Mesías esperado, prometido, dicho y profetizado por Isaías en el Antiguo Testamento de la Biblia. El espiritismo que predicamos es un espiritismo bello, hermoso, basado en los contenidos de los libros codificados. Denme un segundo porque no tengo las gráficas al día, al momento. Pueden dejar su mensaje. Se me olvidó esa parte. Ay. Mucha complicación en el espacio que tengo, que es un poco pequeño. Por favor, comparte esta programación. En este momento, dale el botoncito que está ahí abajo. Comparte. Para que las personas que no estén viendo el programa, pues lo puedan ver. Nosotros nos dedicamos a la predicación del libro, de los libros codificados, publicados por Allan Kardec en 1857, empezando por el libro de los espíritus. Y esos libros que constituyen la base fundamental de lo que es el espiritismo, estos libros están aquí, es lo que significa la base fundamental del espiritismo. Todo lo que nosotros podamos decir del espiritismo como tal, tiene que estar aquí. Si no está aquí, son inventos de los seres humanos. Si no está aquí, son opiniones personales. Si no está aquí en los contenidos de estos 5 libros, que son más de 2.500 páginas aproximadamente desde el original francés, pues entonces el que te está predicando es un espiritualista, no es espiritista. No se moleste que yo le diga usted es un espiritualista porque usted no lee los libros codificados. Nosotros tenemos una organización virtual que se llama Espiritismo Moralizador y Consolador al Mundo. Se ve al revés, porque este programa que tengo no me vira a la pantalla, pero estoy en vía de adquirir un nuevo software para que me vire la pantalla. Entonces es moralizador y consolador. ¿Y por qué el espiritismo usted dice que es moralizador y consolador? El espiritismo verdadero. Porque lo dice el libro de Génesis, específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en los ítems del 42 al 44. Y ahí se establece claramente que el espiritismo es y debe ser moralizador y consolador. Búsquelo. Eso no me lo estoy inventando yo. Nosotros predicamos el mensaje de Jesús. Y lo que significa digamos, de resumen de lo que predicó Jesús se llama nada menos que la regla de oro. Que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Eso es lo que yo predico aquí. El que le moleste mi mensaje puede cambiar la página. Lo invito a que se quede, porque todo lo que yo hablo es con relación a los 5 libros codificados. No me salgo de eso, porque considero que eso es a lo que hemos venido. Y procuramos en todo instante hacer mejor hoy que ayer y mañana mejor de lo que hemos sido hoy. Pretendemos que mañana podamos ser mejor que hoy y que hoy seamos al final del día mejor de lo que fuimos ayer. No le hacemos a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Eso incluye, discúlpenme, esa parte se me quedó hoy. Eso incluye todo lo que predicamos que se relacione con el espiritismo. Hablamos la semana pasada de lo que es una opinión personal, y esa opinión personal establece que el espiritismo no se puede basar en opiniones personales de nadie, ni de ninguna organización, llámese como se llame. El que le venga a usted con una visión diferente del espiritismo, que tenemos que actualizarlos, que tenemos que ponernos al día, que esos libros están anticuados, que esos libros eran del tiempo de Kardec, que ya nosotros estamos con una nueva visión en ciencias, en todo lo que nos rodea en la vida, no es espiritista ni ama nuestra filosofía. Y lo que va a salir por esas bocotas, como digo yo, no va a ser espiritismo, va a ser espiritualismo. O sea racionalista laico, o sea de Joaquín Trincado, o sea religioso de Chico Xavier,
de fe ciega, con naves espaciales y lo que se llama no solar y ese vacilón de lumbrar y ciudades espirituales. Nada de eso es parte de lo que es el espiritismo. No se nos hace nada difícil predicar lo que dicen los libros codificados. Esos mensajes que están ahí vinieron para quedarse. Trataron de eliminarlo, trataron de borrarlo. La Federación Espírita de Brasil en el año 2012 empezó una campaña en todas las casas espíritas, más de 13.000 casas espíritas, que ya no se usaran los libros codificados, que había que utilizar no solar. Y no solar es una opinión personal, y dicho sea de paso es apócrifo, un pensamiento apócrifo, falso, de toda falsedad, nada que ver con el espiritismo. Hace que las personas se atrasen, no adelanten, no se atrasa, nadie se atrasa, pero se quedan estancados y no van para ningún lado. Pues nosotros venimos aquí a predicar del espiritismo basado en los libros codificados, que son 5, que lo hemos mencionado muchas veces, y eso es lo que hacemos al principio. El libro de los espíritus, publicado el 18 de abril de 1857, ¿verdad? Lo ves ahí. El libro de los medios, publicado en 1861, y una segunda edición rapidito, que hizo Kardec él mismo con los espíritus en 1862, donde se enumeraron cada uno de los ítems que no estaban numerados en la versión de 1861. Tenemos también el tercer libro, que es publicado por Allan Kardec en el año 1864, me parece que fue en agosto, no me acuerdo bien exactamente. El libro del cielo y el infierno en el año 1865 y el libro de Génesis, 1868. El que le venga a hablar de que otros libros de Kardec son parte de la codificación, pues usted le dice no. No, son 5 libros. Esos 5 libros fueron dictados por espíritus puros y perfectos, que son los únicos que tienen la encomienda de transmitir la palabra de Dios, que son los que tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Son los espíritus puros y perfectos que tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice Fran? Eso usted se va chinguín al libro de Génesis, capítulo 1, en el ítem 10, y se encuentra que allí dice claramente que los únicos que pueden transmitir la palabra de Dios son los espíritus puros y perfectos. Pero esos espíritus puros y perfectos nunca jamás van a reencarnar, nunca más van a volver a reencarnar. Jesús no va a volver a reencarnar nunca más. ¿Cómo es posible que usted se atreva a decir que Jesús no viene otra vez? No viene porque los espíritus puros y perfectos ya no reencarnan. No reencarnarán nunca más. ¿Dónde está eso? En el ítem 113 del libro de los espíritus, donde habla de los espíritus puros que no están propensos a nuevas reencarnaciones, aunque sea por misiones. Jesús, por lo tanto, cuando él reencarnó, porque venía de otras existencias, tenía que liquidar algunas deudas que le quedaban, por eso los sufrimientos de Jesús terribles, ¿verdad? Parece que hizo muchas cositas también en el pasado, pero no era perfecto, ni era puro, ni era Dios, ni era el Mesías prometido de Isaías. Era un mensajero de Dios, un Mesías, mensajero divino, con un mensaje hermoso. Pero ese mensaje no se lo dio Dios a Jesús. ¿Y cómo usted dice eso, Fran? Usted está cambiando las reglas de juego. Bueno, cada uno de los que encarnan y tienen un espíritu protector y guía asignados desde el momento de la concepción. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús no era puro y perfecto y reencarnó con un mensaje de Dios, ese mensaje se lo dio el espíritu de verdad, que era su espíritu protector. Porque no hay forma de saber de que Jesús era recto a Dios, como decía Emanuel y Chico Xavier. Esos bambalanes, bambalán lo que quiere decir no es un insulto, es pensamiento de niño, o un pollo frito en Puerto Rico. Se encargaron de decir que Jesús se salía de todas las reglas de juego porque era recto a Dios. Pregúntale a Divaldo Franco y él le va a confirmar lo que yo digo, que ellos dicen en todo lugar de que Jesús era una excepción a la regla. Y eso no es lo que dice el artículo 30 del libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a buscarlo. A mí no me agrada estar hablando
sin base, que es lo que dice el artículo número 30 del libro de los espíritus, precisamente en el primer capítulo, que es el primer capítulo es caracteres de la revelación espírita. Entonces, para que tengamos una idea, porque esa introducción que le dieron los espíritus, pero no es el libro de los espíritus, es el libro de Génesis. Ok, aquí, el libro de Génesis, discúlpame. Capítulo primero, número 30. Búsquenlo, apúntalo por ahí, cachorrito, si puede. No sé si lo puedas copiar. Caracteres de la revelación espírita. No estaba pendiente a esto porque no venía a hablar de eso, pero como me viene el pensamiento que debo aclararlo para que las personas sepan de qué se trata. Ay, papá. Vamos al capítulo primero para yo demostrarles a ustedes que Jesús no era recto a Dios, de que Jesús básicamente era un espíritu puro y perfecto luego de cumplir esa parte que no lo había cumplido. Okay, vamos a buscar aquí, número 30, 29 y 30. Ok, capítulo primero, libro de Génesis. En el artículo 30 dice: el espiritismo saludos a los que están conectados. Saben que ya tenemos la educación espírita a través de estos libros que estamos, aquí lo tenemos, el número 30, que estamos dando estos programas y lo hacemos con todo el cariño del mundo para que ustedes puedan educarse. El número 30 dice: el espiritismo, tomando su punto de partida en las mismas palabras de Cristo, como Cristo tomó el suyo en las de Moisés, es una consecuencia directa de su doctrina. Y hago la salvedad de que no voy a discutir la diferencia entre Cristo y Jesús porque me llevaría un programa completo. Pero los espíritus fueron muy sabios en no tratar de mezclar una cosa con la otra, porque todo el mundo no había que dedicar libros para hacer la diferencia en el tiempo en que Jesús nació, hace 21 siglos. Porque todo el mundo entendía que Jesús y el Cristo, después de muchos años, la Iglesia Católica le hizo ver en la mente de la gente que Cristo y Jesús era lo mismo. Pero nosotros, que somos espiritistas verdaderos, que hemos estudiado lo que nos dejaron escritos los espíritus, sabemos que no son lo mismo. No es lo mismo el Jesús de Nazaret, nacido en Nazaret, que el Cristo nacido en Belén. O sea, no confundamos las cosas. Vamos al 30 nuevamente. Dice: a la vaga idea de la vida futura añade la revelación de la existencia del mundo invisible, que nos rodea y puebla el espacio, y precisando así la creencia, le da cuerpo, consistencia, realidad en el pensamiento. Él define los lazos que unen el alma al cuerpo y levanta el velo, hablando del espiritismo, que ocultaba a los hombres los misterios del nacimiento y de la muerte. Por el espiritismo sabe el hombre de dónde viene. Gracias por los comentarios. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué está en la tierra? ¿Y por qué sufre en ella temporalmente? Y ve en todas partes la justicia de Dios expresada en la naturaleza, que la estamos viendo ahí atrás en el monitor. Sabe que el alma progresa sin cesar a través de una serie de existencias sucesivas, reencarnaciones, no renacimientos, no palingenesis. Palingenesis significa renacimiento.
Y eso es bien, bien importante que lo sepamos porque la Confederación Espírita Panamericana de Brasil ha tratado de eliminar la palabra reencarnación por palingenesis, haciendo ver que el espíritu no reencarna, sino que renace. ¿Y eso qué es lo que hace? Un momento. Se me bajó la cámara, un momento. Se bajó la cámara, un momentito. Aquí estamos otra vez, papá. Saludos. No quise romper el video para que Cachorrito y Yaya Calderón no tengan problemas. Yo lo arreglo en el original. ¿Ok? Entonces, estamos estableciendo que se han tratado de establecer el hecho de que el espíritu no renace, pero no reencarna, sino que renace para evitar el hecho de explicar por qué sufrimos. Y sabemos que la explicación del hecho de que reencarnamos es para expiar, y que expiar significa sufrimiento. Libro del cielo y el infierno, capítulo 7, artículos 1 al 33. En todos los artículos habla de que el espiritismo, de que la reencarnación y la expiación, que es para liquidar las deudas que se le hizo, los males que se le hizo a otros, se puedan liquidar. Entonces, sabe que teniendo todas las almas un mismo punto de partida, todas las almas, un mismo punto de partida porque Dios las creó. Y de hecho vamos a hablar de la vida eterna el día de hoy, vamos a hacer una diferencia muy grande que hay. Son creadas iguales y con idéntica actitud para progresar en virtud de su libre albedrío, que todas son de la misma esencia y que no hay entre ellas más diferencia que el progreso que cada una ha adquirido, que todas tienen igual destino y alcanzarán el mismo fin, más o menos pronto, según su trabajo y buena voluntad. Ese es el proceso que todos tenemos. Eso se resume en que nosotros vamos a ser como Jesús, puros y perfectos, que vamos a estar trabajando en nuestras expiaciones y liberando las deudas que hemos contraído a través de muchas existencias, a fin de que podamos lograr que nuestra alma, que es nuestro espíritu encarnado, se pueda purificar a tal punto de que liquide las deudas y no tenga que volver a reencarnar. Si Jesús reencarnó, era porque él todavía le faltaba liquidar deudas del pasado. Y dice, ¿sabe qué? No hay ninguna criatura. Fíjate cómo dice los espíritus, el espíritu de verdad, como dirigidos o presididos por el espíritu de verdad. ¿Sabe que no hay ninguna criatura desheredada, ni unas más favorecidas que otras? Que Dios no ha creado a ninguna que sea privilegiada. O sea, que eso que decía Emmanuel y Chico Xavier eran embustes. Y lo que dice Divaldo Franco, que lo repite, de que Jesús era un alma recta a Dios. Eso es un disparate completamente, porque estamos tratando de hacer ver que Jesús era un Dios, que Jesús era puro y perfecto, y no lo era. Entonces Dios no hace excepciones con nadie, con ningún espíritu. ¿Y por qué por qué Jesús no es Dios? Porque Dios no es espíritu. Él creó los espíritus. Y en ningún momento se estableció, y el mismo Jesús dijo, que no me llamen el Cristo, que no me llamen Dios, porque Dios solamente es uno. Y eso lo explica el libro de Obras Póstumas en innumerables ocasiones. Que no existen seres que perpetuamente estén destinados al mal y al sufrimiento, que los que se designan con el nombre de demonios no son otra cosa que espíritus aún atrasados e imperfectos, que hacen el mal en estado de espíritu como lo hacían en el de hombres. Eso que le llamamos diablo
son espíritus que ya habían vivido y que todavía no han terminado su proceso evolutivo y que le llaman hoy día diablos, porque sus travesuras y lo que ellos hacen y la maldad que ellos despliegan como espíritus desencarnados es lo que ha hecho que la iglesia y todos los religiosos se hayan confundido y crean que existe el diablo. Y el diablo nunca existió, nunca jamás. Dios pudo crear una criatura como esa y viene como consecuencia simple y sencillamente de la obra teatral de Dante Alighieri, que era un italiano que en el año 1497 o 92, más o menos para la época en que se descubrió Puerto Rico, ¿verdad? Publicó o presentó una obra teatral llamada La Divina Comedia. Y ahí aparecía el purgatorio, ahí aparecía el diablo, ahí aparecía el infierno, el cielo. Y todas esas palabras que adquirieron después los de la Iglesia Católica, las apoyaron y las pusieron en el libro de la Biblia para hacer creer que había que tener miedo a Dios y que existía un diablo y que te iba a llevar el diablo y que iba un infierno de fuego eterno. Eso no lo dice la codificación de qué pasa con el alma. El alma se purifica y va mejorando cada vez que va pasando el tiempo. Entonces dice, espíritus como lo así, dice, voy a leer esto nuevamente del diablo porque siempre hay confusión con esto, que no existen seres que perpetuamente estén destinados a hacer el mal. O sea, que todo espíritu tiene la oportunidad de que empiece haciendo el mal, pero después se da cuenta, espérate, que la hice mal. Entonces me arrepiento de lo que estoy haciendo, entonces empieza a progresar su espíritu. Es la única manera, haciendo el bien. ¿Y qué es el bien? La moral de Jesús, la regla de oro. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Entonces, el mal y los que no existen seres que perpetuamente estén destinados al mal y al sufrimiento, que los que se designan con el nombre de demonios no son otra cosa que espíritus aún atrasados e imperfectos, que hacen el mal en estado de espíritu como lo hacían en el estado de hombres, como hombres encarnados, como espíritus encarnados en hombres, pero que adelantarán y mejorarán, que los ángeles o espíritus puros no son seres creados excepcionalmente, con unas excepciones, como hace creer Emmanuel. Emmanuel es un espíritu inferior e impuro, que lo utilizan en Brasil, la Federación Espírita de Brasil y todos los que son espiritualistas, para hacer ver que él estaba dando mensajes que en cierta manera eran opiniones personales por encima de lo que enseñaba el espiritismo. Ellos dejaron de leer los libros codificados en 1884 y se inventaron todas estas tonterías y mentiras y misticismos, que misticismo es mentira, e hipocresías que nosotros tenemos que desmentir el día de hoy. Y le ha creado mucho daño al espiritismo, mucho. Entonces, lo hacían como hombres, pero que adelantarán y mejorarán, y que los ángeles o espíritus puros no son seres creados excepcionalmente, sino espíritus que han alcanzado el fin después de haber seguido la escala del progreso. De haber seguido la escala del progreso, que de este modo no hay creaciones múltiples de diferentes categorías entre los seres inteligentes, sino que toda la creación manifiesta la gran ley de unidad que rige al universo, y que todos los seres tienden hacia un fin común, que es la perfección, sin que los unos sean favorecidos a expensas de los otros, siendo todos hijos de sus obras. O sea, Jesús no era perfecto, no era puro, y de hecho el libro de Génesis, ese mismo, dice en el capítulo 15, en el ítem número 2,
que Jesús era un espíritu superior, no era un espíritu puro, pero que no se venía a predicar en el espiritismo la naturaleza de Jesús, porque había esa confusión entre Cristo y Jesús, y eso lo hemos explicado exhaustivamente. Bueno, de todas maneras, esa es la explicación que estoy dando en mi introducción. Predicamos espiritismo verdadero, que es conforme a las enseñanzas y creencias del espiritismo. Todo lo que decimos y todo lo que yo predico no puede estar anticuado después de 15 años, porque todo se basa en los libros codificados. Entonces, no, esa presunción de decir que los libros son anticuados, de que Allan Kardec eso es anticuado, es una excusa para poder atornillar todas las nuevas enseñanzas que surgieron de aquellos ineptos, de aquellos incautos, de aquellos que no se preocuparon en leer lo que decían los espíritus para su adelantamiento personal e individual, y que si no se trabaja en eso, que es lo que nosotros hacemos los espiritistas verdaderos, pues entonces no se adelanta el espíritu. ¿Para dónde es que vamos? Para ningún lado. Nos quedamos ahí estancados, como las olas del mar, vaya y se vacilón. Bueno, de todas maneras, el espiritismo es para el progreso del espíritu. La reencarnación es para que el espíritu progrese. ¿Dónde estaría la justicia si la reencarnación no fuera para ese propósito? ¿Y dónde estaría la justicia? Dice el espíritu en el ítem 167 del libro de los espíritus. Anótese eso. Usted cuando esté cogiendo mis clases, yo sugiero que tenga siempre una libreta. ¿Dónde lo dijo Frank? Va y lo busca y lo verifica. Y si usted encuentra que lo que yo estoy diciendo es incorrecto, yo bajo mi cabeza y digo, perdóname, me confundí. Como ahorita estaba citando el libro de los espíritus cuando era el libro de Génesis. Y después me di cuenta y lo arreglé. Pero después que sea la cita correcta, no vamos a tener ningún problema, ni hoy, ni mañana, ni dentro de 50 años. Yo no voy a durar toda la vida, pero mis videos se van a quedar en algunos lugares, porque en algunos los van a eliminar, eso yo lo sé, pero lo que se queda por escrito, las buenas intenciones de aquellas personas que lo guardan y los tienen bien atesorados porque son enseñanzas del espiritismo, pues podemos seguir ayudando a otras personas que van viniendo después. Con eso termino mi presentación de lo que es la introducción de lo que es el espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo. Con esto termino mi primer video. El que le quiera poner el título de Introducción a la Doctrina Espírita, por Fran Montañez, si puede ponerlo. Yaya Calderón, que está haciendo un trabajo magnífico, y Cachorrito también, cuando esté ahí, lo ha estado haciendo. Los saludo a todos. En este momento tengo que cerrar este video para empezar con uno nuevo, para que no se confundan los temas, ¿ok?